El doctor Milos Alcalá es un diplomático con mayor experiencia en Venezuela, ha sido vicecanciller, estuvo de embajador en Naciones Unidas, en el Medio Oriente y en varios países de Europa. De allí que es importante comenzar la entrevista con Milos Alcalá, que además preside el espacio Ana Frank por el tema de la paz en el mundo y la situación de la elección del presidente Trump y las expectativas que se abren. Muchas gracias, Julio César. La verdad que es un honor estar en Brújula Internacional, sobre todo tú que llevas al día todo el escenario, sobre todo en estos momentos de tanta importancia en el mundo, de manera que honrado de estar contigo. Sobre la perspectiva del triunfo de Trump en este mundo en guerra, en conflicto, en Medio Oriente, la situación de Rusia y Ucrania, los conflictos en África. Hay una enorme expectativa en el mundo, no desde el 20 de enero, que es cuando se juramenta, sino desde el mismo momento de su elección. El planteamiento que ha venido haciendo Trump ha generado como una especie de terremoto en el ámbito internacional por la expectativa que ha generado. Y hasta el 20 de enero habían tres tipos de posiciones. Los primeros con un gran entusiasmo por su triunfo, como el presidente Milei o como el presidente Bukele. Meloni en Italia. En Italia, en varios países de Polonia tal vez. Polonia, Austria. Hungría. En segundo lugar, hay aquellos que están en la expectativa de cómo se va a desarrollar el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo que siempre algunos habían apuntado a una diplomacia de Estado bipartidista, pero reconociendo la importancia de Trump. Y aún el tercer grupo de aquellos que están enfrentados a Trump por razones ideológicas, políticas, que son muy cautelosos todavía por el peso y la fuerza que irrumpe con el nuevo presidente de los Estados Unidos. De manera que hay como una especie de luna de miel en el mundo en espera de las decisiones, algunas más criticadas, otras aplaudidas, pero lo cierto es que en la entrada de Trump 2, que va a ser muy distinta a Trump 1, ha generado enormes expectativas y ya ha generado algunos cambios. Muchos de los israelíes y muchos de los palestinos señalan que el intercambio de rehenes entre israelíes y palestinos en buena medida obedece a la línea dura manifestada por Trump antes de ejercer la presidencia. Lo mismo en el caso de Ucrania, la posición del presidente Trump con el presidente Vladimir Putin generan unas expectativas. En el caso de China, que parecía que iba a ser un conflicto, un choque, bueno, él invitó al presidente Xi Jinping para venir a la toma de posesión, es decir, como una especie de caja de sorpresa. En todo caso, como te decía, es muy temprano, tan solo ayer se juramentó, pero hay una expectativa muy grande y es muy posible que el equilibrio mundial tenga un peso, un nuevo actor en la escena y hay que ver muy de cerca cómo se desarrolla en América Latina, en Europa, en el Medio Oriente y en Asia. Tú estuviste desde varios años en Naciones Unidas, representante de Venezuela, inclusive fuiste precandidato a presidir el Consejo de Seguridad o estar en el Consejo de Seguridad con nosotros. El ambiente de Naciones Unidas frente a un presidente como Trump, cuando uno de esos países es tan importante en la ONU, en el Consejo de Seguridad, ¿qué expresiones ha habido hasta ahora? Y también hay esa interrogante. Bueno, sí, sin duda. Yo creo que la diplomacia de Trump 2 va a tener una incidencia muy grande en los organismos internacionales. Por supuesto, en las Naciones Unidas, en donde ha designado una embajadora que está identificada con los planteamientos de Trump. No es una embajadora de carrera, sino que es una embajadora política identificada con Trump, pero igual en el ámbito de los organismos internacionales, de la ONU y de otros como es la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que están viendo con mucho interés la evolución, o las situaciones de las subregiones que hay, como en el caso de la Unión Europea y de la posición. Yo creo que en el caso de América Latina, en donde nunca ha habido especialistas tan destacados, conocedores de América Latina como los que tiene Trump en la Secretaría de Estado, en el Consejo de Seguridad, en las diversas instancias. Son grandes conocedores de América Latina. De manera que lo más probable es que
además de las relaciones bilaterales, las multilaterales van a fortalecerse también. Me refiero a la OEA, me refiero a la Carta Democrática Interamericana, me refiero a la integración, de manera que hay un espacio importantísimo. Ahora, la integración también pudiera ser una integración por defensa de intereses. Me imagino que en América Latina, situaciones como la de Panamá, todos los países van a ser solidarios con Panamá, o frente a México y la política de Trump, seguramente hay también un pronunciamiento multilateral de unidad, pero frente a las políticas de Trump. Sí, Trump es un diplomático heterodoxo. Él no tiene la escuela del protocolo francés o del protocolo europeo en sus negociaciones como arte, como ciencia, sino que es como un negociador comercial, empresarial, constructor. Entonces, lo del Canal de Panamá es como una especie, yo lo veo, puedo estar equivocado, no es tanto la invasión de Panamá por el canal, sino que frente a una serie de inversiones chinas que paulatinamente han ido generando no solamente el Canal de Panamá, sino una serie de infraestructuras, de obras en América Latina en su conjunto, Estados Unidos abandonó bastante América Latina. Entonces quiere recuperar en cierta medida su patio trasero, su visión hemisférica. Y lo hace con una posición absolutamente inaceptable para el resto de América Latina, pero es un poco como para señalar, bueno, ahora vamos a negociar. El Canal de Panamá no va a ser de los chinos. El Canal de Panamá tiene que darle a los Estados Unidos la garantía de que pueda ser utilizado no para bloquear los productos americanos, sino lo que siempre ha sido el canal de bien neutral. Entonces, por eso es como una especie de negociador, un jugador de póker agresivo, en el cual no muestra todas las cartas, pero que va a abrir. Lo mismo sucede con Groenlandia y lo mismo sucede con Canadá. A nadie se le puede ocurrir que en un país con tanta personalidad como Canadá pueda ser un Estado de la Unión. Es absurdo, ¿no? Y el cambio del nombre, bueno, nosotros lo vivimos aquí en Venezuela. Nuestros amigos colombianos cambiaron el nombre del Golfo de Venezuela por el de Coquibacoa y no afectó para nada, ¿no? Igual que el mar Mediterráneo y también el caso de el mar Arábico, el mar Persa, son nombres que se atribuyen y se defienden. Interesante esa observación porque los políticos juegan más al póker, a grandes partidas, y la diplomacia más al ajedrez. Se mueven fichas con más inteligencia y con más prudencia. Muy buena. Ya venimos nuevamente con Milos Alcalay y vamos a entrar a otro tema que es muy importante porque él preside un instituto de formación para la paz, como es Ana Frank. Sobre eso vamos a hablar. ¿Te parece una metáfora, no?